Eres un espía soviético en la Guerra Fría, estás a punto de firmar un contrato que no puedes leer en un idioma que apenas dominas, para trabajar en un país que un día podría matarte por hablarlo. Bienvenido a la KGB, año 1962. Y no, no hay marcha atrás. Todo empieza en una sala sin ventanas de Moscú. Tienes entre 23 y 28 años, memoria fotográfica, ni un solo familiar en el extranjero y, esto es importante, ninguna foto tuya circulando en ningún archivo occidental. Si cumples esos requisitos, ya eres candidato. Si además hablas un segundo idioma sin acento detectable, felicidades, acabas de entrar en el programa más letal de reclutamiento de la Guerra Fría. Pero lo que nadie te cuenta al principio es que tu entrenamiento no dura semanas, dura años. El primer nivel, el ilegal, aquí empieza tu transformación. Te asignan una leyenda, una identidad falsa construida con partidas de nacimiento robadas de cementerios europeos, biografías inventadas hasta el último detalle y un acento que debes perfeccionar durante meses frente a lingüistas que te corrigen cada sílaba. Aprendes a soñar en otro idioma, literalmente te despiertan de madrugada para comprobar si hablas ruso en sueños, porque si lo haces, no estás listo. ¿Sabías que algunos agentes ilegales vivieron más de una década en Estados Unidos sin que sus propios vecinos sospecharan nada? Eso fue exactamente lo que ocurrió con la red Illegals Program, desmantelada por el FBI en 2010, después de que sus integrantes llevaran vidas completamente normales: hipotecas, hijos en el colegio, barbacoas de vecindario, mientras enviaban información cifrada a Moscú. Uno de ellos trabajó como asesor financiero en Nueva York durante años. Nadie sospechó nada. Y aquí es donde comienza la verdadera pesadilla. Si tu tapadera se rompe, no hay embajada que te proteja. No existes. Oficialmente, jamás estuviste ahí. Segundo nivel, el oficial de caso, subes de rango. Ya no eres tú quien vive bajo identidad falsa, ahora manejas a otros que sí lo hacen. Trabajas casi siempre con cobertura diplomática dentro de una embajada soviética, lo que te da inmunidad legal, siempre que no te descubran haciendo lo que realmente haces. Tu trabajo es reclutar, y para reclutar necesitas encontrar la grieta exacta en una persona: dinero, ideología, chantaje o ego. Los servicios de inteligencia lo resumen con un acrónimo brutal: MAIS: dinero, ideología, coacción, ego. 4 palabras que explican casi cada traición registrada en la historia del espionaje. Como si fueras un cazador que estudia a su presa durante meses antes de acercarse, pasas semanas, a veces años, construyendo una relación de confianza con tu objetivo antes de proponerle nada, y cuando por fin lo haces, ya es demasiado tarde para que se eche atrás. Pero esto no fue todo, porque un solo error de cálculo en esta fase puede costarle la vida a la persona que acabas de reclutar, no a ti, a ella. Tercer nivel, el residente. Si sobrevives, y la palabra sobrevives aquí no es metafórica, llegas a dirigir toda una red de inteligencia dentro de un país extranjero, normalmente bajo el título de resident, operando desde la embajada como si fueras un simple funcionario cultural o comercial. Coordinas a decenas de agentes, cada uno con su propia leyenda, su propio manejador, su propio riesgo. Tú eres el centro invisible de una telaraña que se extiende por ministerios, universidades y redacciones de periódicos. Lo más curioso es que muchos residentes de la KGB en Washington y Londres durante los años 70 llegaron a conocer en algún momento los nombres de altos funcionarios occidentales que trabajaban en secreto para Moscú. El caso más devastador fue el de Aldrich Ames, un oficial de la CIA que vendió los nombres de agentes soviéticos que colaboraban con Estados Unidos. Al menos 10 de esos agentes fueron ejecutados como consecuencia directa de esa filtración. Y ahí está la paradoja más fría de todo este oficio. El mismo sistema que tú alimentas puede en cualquier momento alimentarse de ti. Si estos datos te aportan y quieres que sigamos creando contenido como este, hazte miembro del canal. Tu apoyo nos permite seguir investigando estas historias con el rigor que merecen. Cuarto nivel, el analista de Moscú Centro. No todos terminan en el terreno. Algunos ascienden hacia el corazón burocrático de la operación, la sede central en la Plaza Lubianka, ese edificio amarillo que todavía hoy provoca escalofríos en Moscú. Aquí no reclutas ni te infiltras, procesas. Miles de informes llegan cada semana desde cada rincón del mundo y tu trabajo es separar lo real de lo fabricado, lo útil de lo inservible. Pero hay un problema que casi ningún manual de espionaje reconoce abiertamente:
El propio sistema soviético castigaba las malas noticias, así que muchos analistas aprendieron, con el tiempo, a filtrar la información que sus superiores querían escuchar, no la que realmente reflejaba la realidad. Este fenómeno tuvo un nombre en clave real, la Operación Ryan, lanzada en 1981, cuando el Kremlin llegó a convencerse de que la OTAN preparaba un ataque nuclear preventivo. La orden fue tan absoluta que los agentes en el extranjero empezaron a interpretar hasta las luces encendidas en ministerios de defensa como señales de guerra inminente. ¿Te imaginas vivir dentro de un sistema donde decirle la verdad a tu jefe puede acabar con tu carrera, pero mentirle puede acabar con el mundo? Quinto nivel, el topo. Y llegamos al escalón más oscuro de todos. No hablamos ya de un espía soviético infiltrado en Occidente, sino de lo contrario, un occidental que trabaja en secreto para Moscú desde dentro de su propio gobierno, el topo. El caso más citado en la historia del espionaje sigue siendo el de Kim Philby, un alto oficial de inteligencia británico que durante más de 2 décadas entregó información clasificada a la Unión Soviética mientras ascendía dentro del MI6. Cuando finalmente fue descubierto en 1963, ya era demasiado tarde. Había comprometido operaciones enteras y contribuido, según distintas estimaciones históricas, a la muerte de un número indeterminado de agentes occidentales infiltrados en el bloque soviético. Como si fuera un virus alojado en el sistema inmunológico de un cuerpo, un topo no necesita atacar nada directamente, solo necesita estar ahí, observando, esperando, filtrando poco a poco. Sin embargo, lo verdaderamente extremo empieza cuando entiendes cómo terminó Philby, exiliado en Moscú, alcohólico, atrapado en un país cuya lengua nunca llegó a dominar del todo, viviendo entre la desconfianza de sus propios manejadores soviéticos, que jamás confiaron plenamente en un desertor extranjero. Traicionó a su país por una causa, y la causa lo encerró en un apartamento vigilado hasta el final de sus días, el destino final, porque aquí está el dato que ningún manual de reclutamiento te menciona al principio. La inmensa mayoría de los espías de la Guerra Fría no terminaron como héroes ni como leyendas. Terminaron intercambiados en un puente en Berlín como si fueran mercancía, o fusilados en secreto, o simplemente olvidados en algún archivo que nadie volvió a abrir. El caso de Oleg Penkovsky es, quizás, el más brutal de todos. Coronel de inteligencia militar soviética, entregó a Estados Unidos y Reino Unido información crucial durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962, información que, según varios historiadores, ayudó a evitar una escalada nuclear directa. Fue descubierto meses después, ejecutado en 1963, y lo más loco es que su información pudo haber ayudado a salvar al mundo entero de una guerra nuclear. Y aún así, su propio país lo condenó como si nunca hubiera existido. La operación tiene éxito y nadie se entera. La operación fracasa y todo el mundo se entera de tu nombre, justo antes de que desaparezca de cualquier registro oficial. Esa es la verdadera naturaleza del espionaje. No hay medallas esperándote al final del camino. Solo hay dos posibilidades reales. O desapareces con éxito, sin que nadie jamás sepa tu nombre, o fracasas y entonces sí, el mundo entero conocerá tu historia justo cuando ya no puedas contarla tú mismo. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndose al canal, y si os ha gustado esta historia, no os perdáis el vídeo donde contamos cómo murió cada líder de la Revolución Rusa. Os va a sorprender.